Tengo clase de mañana. La razón. Yo soy San. 1, 2, la de 5, 3 gatos y la lucha. Solo pizza yo queda. No comer campero, mejor dicho. No, yo voy a comer campero. ¿Ah? No, nada de campero. ¿Ah? No me gusta comer. Me gusta, pero no para comer. ¿Tomaste un café? Claro. La dulce.
Tengo. Tú mandas. Okay. Usted habló. ¿No?
Siempre me da. Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, saquen una hoja, porfa. Le ponen su nombre porque vamos a tener examen sorpresa ahorita. Si fueran tan amables. Ah, mentira, es broma. Vamos a proceder con la clase de ayer. Licenciado. Está la actitud, licenciado. Lo veo. Así no se claro. pega, licenciado. Si no se Démosle, pega, démosle. licenciado, eso es malo. Licenciado, lo veo muy contento. No nos quiere compartir. Lo veo muy feliz. Se me había subido el azúcar. Yo también emocioné. Igual iba a perder. 10 puntos extra, démosle. Ay, no. Bueno, era una broma ahí para ver si están poniendo atención. Puntos extras, Lick, por engañarnos de esa forma. Para Sí, que Lick, vean puntos nuestra extras. buena, para premiar Después la de buena ese voluntad, gran licenciado. trágico. Tanto como usted, Lick. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, y sigamos pues. Ayer estuvimos, era solo para ver si están poniendo atención, pero bueno.
Ayer estuvimos hablando acerca de los delitos informáticos. Bueno, empezamos a hablar del tema y pues dimos una definición. Decíamos que los delitos informáticos son acciones o omisiones típicas, antijurídicas, punibles, que tienen a la computadora como un objeto o como un medio para cometer ese ilícito, obviamente. Y decíamos que teníamos que entender la computadora como todo, ¿verdad? El sistema informático, el dispositivo y las telecomunicaciones mediante el cual se comunican las computadoras. Analizamos algunos delitos informáticos que tienen a la computadora como un medio y quedamos pendientes con el análisis de los delitos informáticos que tienen a la computadora como un fin. En general, pues el día de hoy vamos a analizar los delitos contenidos en el artículo 274 de su Código Penal. Antes de eso, un par de conceptos generales. El primero de ellos es software, ¿sí? Bueno, entonces el tema de la clase de hoy son delitos informáticos. Seguimos con lo mismo. Bueno, entonces, conceptos básicos. Software, ya hace algunas clases hablábamos del tema y decíamos que básicamente es un programa de computadora o de un dispositivo que alguien crea, ¿verdad? Necesariamente una persona se lo imagina, lo inventa, lo programa y pues lo publica y lo puede explotar, ¿verdad? Entonces, el software es una creación del intelecto humano y es algo utilizado por las computadoras, pues, o dispositivos para realizar alguna acción. Y el segundo concepto básico que antes de entrar al análisis de los delitos es el de registro informático. Y un registro informático es un archivo que se registra en un sistema o en una base de datos. Un ejemplo de un registro informático podría ser en la empresa donde usted labora, por ejemplo, que tenga un programa donde esté registrada la nómina de los trabajadores. Entonces, cada vez que se hace un registro, se agrega un trabajador con sus datos, etcétera. Eso es un registro, ¿verdad? Cada vez que usted lo alimenta y le agrega un dato, eso es un registro. Entonces, básicamente eso sería. Ahora, ¿por qué es que yo hablo de esto? Porque a partir de aquí en adelante voy a, de forma recurrente, hablar de sistemas y de datos, ¿ok? Bueno, entonces, artículo 274 de su Código Penal, literal A. Ayer les decía que estos artículos fueron incorporados a nuestro Código Penal por allá por el año 95. Algunos de estos artículos, ya nos permiten hacer bastantes cosas con respecto a los temas informáticos. Sin embargo, pues hay algunas cuestiones que no. Y el día de hoy vamos a explicar estos. Bueno, vean esto. El delito es destrucción de registros informáticos. Acá lo que está protegiendo el legislador, obviamente, pues el bien jurídico tutelado sería la propiedad de un sistema informático y de los registros que en él se encuentren. Entonces, leamos el artículo. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 2 a 10,000 quetzales. ¿Quién? Y los verbos que utiliza el artículo es destruir, borrar, inutilizar, alterar o dañar registros informáticos. Entonces, básicamente destruir e inutilizar, básicamente es lo mismo, ¿verdad? La destrucción definitivamente llevará a la inutilización, ¿verdad? Destruir una parte de un archivo que haga que ya no sea útil para el fin que estaba diseñado, pues que el archivo representaba. Borrar, ¿verdad? Es desaparecer por completo y alterar es sustituir uno por otro o incorporar o quitar elementos pues, que haga que varíe su naturaleza. Entonces, ¿pero qué estamos destruyendo, borrando o alterando? Un registro informático. Entonces, un registro, ¿qué manda? Perdón, fíjese que a nosotros nos acaba de pasar. Yo acabo de despedir a una persona que estaba encargada de una clínica y la otra persona que tomó el cargo me estaba informando de que
entregó en el momento en que recibió la clínica y todo, al día siguiente, todo el sistema de información ya no existía. Desde su casa lo había borrado absolutamente todo. Esta persona incurre en este delito de destrucción de registro informático. Exactamente. ¿Verdad? Excelente ejemplo. Entonces, vean que es el ejemplo que puso la compañera aquí es perfecto. Les voy a dar otro. Este ejemplo podría ser el digitador que trabaja en RENAP o en cualquier otra institución, pero bueno, RENAP, porque se me ocurre a mí ya. Imagínense que esta persona que trabaja en RENAP, pues se le pida que cambie los datos de una persona en el registro correspondiente. Entonces, en su sistema informático hará el cambio sin tener una constancia, ¿verdad? Porque ese cambio podría ser por una orden judicial, por ejemplo. Pero bueno, digamos que se cambia de casado a soltero para que al sacar mi nuevo DPI diga soltero. Entonces, yo le pago 5,000 quetzales a esa persona. Él, en su sistema informático, hace el cambio y guarda. Esta persona estaría, ¿qué? Alterando, ¿verdad? Porque está sustituyendo uno por otro o agregando o quitando, pero está variando el dato. Entonces, es una alteración de un registro, de un sistema informático. Acá les tengo otro ejemplo. Vean, esta es una noticia que publica hace algún tiempo la Policía Nacional, perdón, la Prensa Libre, y pues versa sobre lo siguiente, lo vamos a leer. En el expediente del número, ¿verdad? Los fiscales han documentado la investigación en la cual hay indicios claros que el 2 de mayo de 2013, Rabanales, que es el sindicado, quien se desempeñaba como digitalizador, alteró el registro de una persona a quien le aparecían 2 órdenes de aprehensión por un delito de asesinato y otro de homicidio sin tener una orden de juez competente. ¿Qué hizo esta persona? Era un digitador de la Policía Nacional Civil. Entonces, en su sistema informático, buscó a Juan Pérez y a Juan Pérez le aparecían 2 órdenes de aprehensión. Entonces, eliminó ese registro para que cuando busquen de nuevo a Juan Pérez, aparezca solvente, ¿verdad? Que no tiene ninguna orden de aprehensión pendiente. Entonces, este trabajador cometió el delito de destrucción de un registro informático. Ya hemos repetido varias veces que para la comisión de este tipo de ilícitos debe existir dolo. Algo que hay que demostrar es la intención de realizar esa alteración. Ya decía yo que no podía ser culpa, porque en culpa estaríamos hablando de imprudencia, impericia o negligencia. Les decía el ejemplo de que está un programador de su empresa o pues alguien más, ¿verdad? Platicando con alguien y se confunde y ¡tum! Elimina un registro. Entonces esta persona fue negligente o fue imprudente, pero lo hizo con dolo. Esta persona sí tendría una responsabilidad civil, ¿verdad? Por daños y perjuicios, o una responsabilidad administrativa, la destitución o que le quiten su empleo, ¿verdad? Pero no penal. Habría que demostrar el dolo o intención. El ejemplo de la compañera pues, me parece bastante bueno porque pues la persona acá al retirarse enojada, borra. Y esto es una práctica bastante común en las empresas donde se despide al encargado de computación o al encargado de recursos humanos o de la nómina, incurren en este tipo de prácticas. Entonces, para que ustedes sepan que existe este delito. Don Edgar Olivares, ¿qué manda? Gracias, Lick. Es que fíjese que me surgió una duda con lo que estaba comentando la compañera, ya que yo en una empresa dejé ahí por medio de tablas dinámicas una base de datos en Excel del Office que pagaba la empresa para la administración de la bodega. En este caso, si un compañero que se quedó, digamos que lo alterara o dañara, ¿también él cae en ese delito del artículo 274A? Solo sí. Vamos a pagar que alguien está oyendo el anuncio de Baby. Don Edgar, sí. Bueno, depende, mire pues. Si esta persona hizo ese cambio con la intención de perjudicar a la empresa, con el ánimo, con la intención de cometer el ilícito, sí.
porque estaría borrando un registro informático, una base de datos en Excel que tiene un montón de registros, es precisamente uno de estos ejemplos, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. Si se demuestra que tenía la intención, sí. Si no, pues por negligente pudo haber pasado y lo pudieron haber quitado el empleo o pues demandar por daños y perjuicios, pero sí siempre habrá una responsabilidad ahí. Aunque en este caso yo haya sido el que jalé toda la información y les armé todo el asunto a ellos. Sí, digamos que sí, el registro informático, pues usted lo hizo, pero era de la empresa, ¿verdad? Entonces, Ya, exacto. Así tal gracias, cual. Lick. A usted, don Edgar. Ese sería un ejemplo. Bueno, bueno, aquí levanten la mano, escriban, yo constantemente estoy leyendo el chat, porque en su examen ustedes van a tener casos. Yo voy a narrar una acción, un hecho, y ustedes van a tener que tipificar y decir por qué, ¿verdad? Entonces, ya les aviso que así va a venir el examen. Yo pongo un hecho y ustedes dicen, este es y por qué. Entonces, quiero que les queden claros. Don Luis Coronado, ¿qué manda? Y buenas noches, licenciado. Disculpe la consulta, ¿cómo se pudiera comprobar la intencionalidad? Bueno, ahí entran un montón de elementos y hay que utilizar otros mecanismos de investigación. Por ejemplo, que la persona tenga algún motivo para realizarlo, por ejemplo, el que quedó desempleado o que haya recibido dinero. Entonces, esos mecanismos usted lo va a comprobar por otras formas, otros mecanismos de prueba, ¿verdad? Prueba que le lleve a esos indicios, ¿verdad? No necesariamente una prueba informática forense. Podría ser, ¿verdad? Que encuentre correos electrónicos donde usted está pues pactando con alguien desde el correo de la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Pero se utilizan varios elementos para demostrar eso. Pero bueno, excelente pregunta. Ya casi al final del curso, creo que el miércoles de la otra semana, hablo un poquito de este tema de informática forense, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez retomamos el tema. Gracias, don Luis. Ahora sigamos con el artículo 274b, alteración de programas. Bueno, si ustedes se percatan, este artículo utiliza los mismos verbos rectores que el anterior. Y dice, la misma pena que el artículo anterior se aplica al que altere, borre o de cualquier modo inutilice. Pero a diferencia del anterior, este se refiere a las instrucciones de un programa de cómputo, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Aquel habla de un registro, este habla de un programa de cómputo. Las instrucciones de un programa de cómputo están escritas en un lenguaje de computación, de tal cuenta que si alguien accede a esas instrucciones, ¿verdad? Y de cualquier forma las altera, las borra o inutiliza, estaría cometiendo este ilícito. Un ejemplo común sería el del cracking. Cracking es una práctica en la cual se desactivan o eliminan por completo funciones de un software. Un ejemplo de esto sería todos estos software que ustedes miran en la calle. Usted va y compra ese software en la calle que cuesta 10 quetzales. El mismo software original le va a costar, por ejemplo, 1000 quetzales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el software original, usted está comprando una licencia que le va a permitir actualizaciones o cuestiones por el estilo. Pero, ¿y el software pirata que usted compró? ¿Cómo fue que hizo ese pirata para hacer copias? Entonces, ese pirata accedió a las instrucciones del programa de cómputo, ¿verdad? Craqueando o rompiendo la seguridad y llegó a las instrucciones del programa de cómputo y la parte donde me pide una licencia, ¿verdad? Un código de licenciamiento válido, pues lo desactivó. Entonces, él inutilizó o él alteró o él borró parte de esas instrucciones del software y cuando se hacen las copias, entonces usted llega a su casa, lo instala
y ni siquiera le pide una licencia, o le pide una licencia genérica, ¿verdad? Que se puede generar por esos programitas que generan series, códigos de números de serie al azar, pero no está validado con lo que corresponde al software. Entonces, usted no comete el ilícito, ¿verdad? Usted, ni el que lo vendió. El que cometió el ilícito fue el ciberdelincuente que accedió a esas instrucciones y alteró el contenido del mismo, ¿verdad? Y bueno, el delito que estaría cometiendo el que vende la piratería sería otro, ¿verdad? Sería el del 274, sí, que no tiene literales, ¿verdad? Que sería el de, vamos a ver, el delito de violación de derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Que tiene como unos 30 o 40 escenarios, pero bueno, es un artículo bastante grande. Esto sería eso, ¿verdad? Un ejemplo de esto, algo que el Ministerio Público informaba hace algún tiempo, un caso de RENAP, y decía que MP investiga posibles delitos de destrucción de registros informáticos y alteración de programas en el RENAP. Fallos en el disco duro. Bueno, el director del directorio de RENAP informó que hubo un fallo en el software que guarda toda la información de los ciudadanos, ¿verdad? Y que debido a ese fallo, pues estaban teniendo problemas con pérdida de información. El Ministerio Público en su oportunidad estaba sindicando a las personas o inició un proceso pensando en este delito, alteración de programas, porque pensaba que alguien de forma maliciosa había accedido a las instrucciones del programa CIRESI, que es el que utiliza RENAP, para alterar, borrar o inutilizar el software, ¿verdad? Y que les causara un daño. Sin embargo, pues sí creo que por la vía penal, no sé si este caso prosiguió, pero sí por la vía administrativa y tuvieron que destituir a mucha gente por negligencia, ¿verdad? O impericia o a imprudencia, pero no, hasta donde yo supe no habían demostrado el dolo, o no sé si había procedido este caso, pero este es un ejemplo. Vamos a ir al artículo 274C. Reproducción de instrucciones o programas de cómputo. Este delito impone una pena de prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 500 a 2,000 quetzales. ¿A quién? Importante. Sin autorización del autor, ¿verdad? Ya les dije que el software es una creación del intelecto humano. Alguien lo tuvo que haber creado. Entonces, sin autorización del autor, copiare o reprodujere las instrucciones o programas de cómputo. Este delito lo comete esa persona que accede a unas instrucciones de un software y las copia, ¿verdad? Y roba una parte de ese software. ¿Y cómo se puede acceder a esto? Bueno, estos software, pues la forma en que se diseñan es a través de un lenguaje de programación. Como ustedes pueden ver, aquí hay una imagen muy pequeña a mano izquierda donde aparecen muchas letras. Pues este es un lenguaje de computación de los múltiples que hay y cada software utiliza lenguaje similar a este. Entonces, este delito lo estaría cometiendo el que entre y copie esas instrucciones de ese programa de computación y se las apropie, ¿verdad? Sin autorización del autor. Este también está protegiendo la propiedad intelectual del software. Vamos a pasar, y este se entiende bien, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al artículo 274E. El 274E, manipulación de información. Vean lo que establece este. Impone una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ya sea un registro o un programa, para, ¿qué cosa? Ocultar, alterar o distorsionar, ¿sí? Ocultar es ya que no sea accesible. Alterar es sustituir unos por otros o agregar o quitar, pero que cambie su naturaleza. Al igual que distorsionar, ¿verdad?
información, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Para qué? Este artículo tiene 3 supuestos. El primero, información requerida para una actividad comercial. El segundo, información para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado. Y el tercero, información, ¿verdad? Que permita alterar o falsear estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. Entonces, tiene 3 supuestos, ¿verdad? Alterar o ocultar información. El primero, una actividad comercial. El segundo, cumplimiento de una obligación respecto al Estado. Este ejemplo podría ser, bueno, a continuación tengo un ejemplo. Básicamente, un funcionario público que ingrese al sistema SICOIN y registre información falsa, ¿verdad? Pues que les permita no cumplir, ¿verdad? Una obligación respecto al Estado, ¿verdad? O cumplirla, pero con datos falsos. Luego, información, por ejemplo, que altere o falsee situación o estado contable de una persona física o jurídica. Este último supuesto sería, por ejemplo, lo que hizo Betty la Fea, ¿verdad? Betty la Fea alteró los estados financieros de la empresa, pero pues a mano, ¿verdad? En este caso sería alguien que utiliza algún software o accede al programa informático y que como resultado de esa interacción humana dolosa, pues distorsione, altere u oculte información de un estado contable o situación patrimonial de una persona. Acá como ejemplo tengo una nota que publicó el Ministerio Público en su momento, donde era un caso en el cual el director de la Administración Financiera de la Municipalidad de San Antonio, Aguascalientes, en Zacatepeques, ingresa al sistema contable de SICOIN y registra información falsa o inexacta. ¿Con qué objeto? Pues mentirle al sistema SICOIN para que el año siguiente le pudieran asignar una mayor cantidad de dinero respecto al situado constitucional que le corresponde a las municipalidades. Ustedes saben que cada año el Estado le reparte dinero a las municipalidades de conformidad con la Constitución. Entonces, este señor alteró la información contenida en el sistema SICOIN para obtener mayores ingresos. Esto, pues, lo detectó la Contraloría General de Cuentas, quien denunció al Ministerio Público y, pues, prosiguieron el caso y se detectó que esta persona estaba manipulando registros informáticos o el programa de computación, en este caso SICOIN, con el objeto de alterar la situación contable, ¿verdad? De su municipalidad. Ese sería el ejemplo. Pasemos al siguiente artículo. El siguiente artículo es bien interesante. Uso de información, 274F. Fíjense que este caso impone prisión de 6 meses a 2 años. Si se dan cuenta, es una pena bien corta. Pero lo que pasa es que este delito es el preparativo para cometer otro. Vea esto. Prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 500 a 1000 quetzales al que, sin autorización, utilizar los registros informáticos de otro o ingresar por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos. Repito, al que utilice registros informáticos de otro, ¿verdad? O ingrese de cualquier modo a su banco de datos o archivos electrónicos. Entonces, este delito lo comete aquella persona que sin su autorización ingresare a su banco de datos o sus archivos electrónicos. Un ejemplo de su banco de datos. Su banco de datos podría ser su correo electrónico. Su banco de datos podría ser su banca en línea. ¿Por qué? Porque en esos 2 programas usted contiene información, ¿verdad? En el caso de su correo,
todos los correos entrantes, salientes, y usted maneja información sensible, suya, propia, privada, y la patrimonial en el banco, ¿verdad? Entonces es una base de datos de banco. Entonces, es quien sin su autorización. Bueno, y ahora vean esta noticia. Esta noticia la publica hace ya algunos años Prensa Libre y dice que van en ascenso los robos cibernéticos en el país. Leamos la noticia. Voy a ampliar acá. El Ministerio Público ha conocido en menos de 5 meses unas 15 denuncias de personas que han sido estafadas por delincuentes cibernéticos que logran ingresar en sus cuentas por medio de Internet. Según investigadores, los piratas informáticos ingresan en bases de datos de usuarios de bancos y crean cuentas paralelas y de esa manera verifican el estado financiero de los cuentahabientes. Entonces, el ciberdelincuente de alguna forma roba sus credenciales y entra a su banca en línea. Ya voy a explicar eso. Anteriormente robaban al salir de los bancos. Utilizaban el hilo libanés para copiar el PIN de la tarjeta de débito o el cajero automático, o las clonaban. Pero ahora la tecnología les permite estafar de manera más práctica, explicó el fiscal. La fiscalía indicó que la modalidad es reciente y que consiste en plagiar datos de cuentahabientes, trasladarlos a su propia base. Cuando el usuario ingresa con su propia clave, ellos pueden copiarla. Además, tienen una alerta cuando se depositan altas cantidades de dinero y esas cuentas son las que mejor aprovechan. Entonces, vea, y luego acá en proceso, dice, esto es un caso del 2010. De este caso ya hay sentencia y esa es una sentencia que fue impugnada y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad en una apelación de amparo. Es una sentencia que yo les voy a compartir para que lean. Bueno, ni leen, ¿verdad? Ya ayer me decían que el examen lo respondieron y que iban a ver el archivo y regresaban. Pero bueno, se los voy a compartir de todos modos. Esta sentencia explica el modus operandi de esta banda. Era un grupo de personas que obtenía las credenciales de su banca en línea engañándolo, ya voy a explicar eso. Luego creaba una cuenta en ese mismo banco y ya cuando tenía control de su cuenta, trasladaba dinero de esa cuenta a la suya. Y luego de otra cuenta a la suya. ¿Sí? De tal cuenta, de tal situación que cuando ya tenía mucho dinero en esa cuenta, él se apersonaba al banco y extraía todo el dinero. Ese caso particular, el cajero se percató y le pareció extraño que la persona ya había hecho una vez esa cuestión de extraer mucho dinero y poco tiempo después estaba haciendo lo mismo y empezó a ver los movimientos. Alertó al gerente y el gerente llamó a la policía, la persona la detuvieron porque ya existían denuncias sobre esta misma persona. Entonces, ¿y cómo pasa eso? Bueno, vean, este caso me pasó a mí. No que me hayan estafado, no. Me pasó a mí que me mandaron este correo. Entonces voy a agrandar acá mi pantalla para que ustedes lo vean. Entonces me dice, estimado usuario, y aquí está mi nombre, ¿verdad? Hemos detectado un inicio de sesión en su cuenta desconocido, fuera de su dispositivo fuera de su dispositivo frecuente. Debido a esto hemos suspendido temporalmente su usuario. Deberá realizar la siguiente verificación obligatoria para mantener su usuario actualizado. Y aquí dice verificar. Ese verificar es un link. Y vea, y aquí pues no es hacerle mala publicidad al banco, al contrario, es un banco muy sólido. Y lo curioso es que yo ni siquiera tengo cuenta en este banco. Esta práctica es la denominada phishing, que se dedica, el delincuente tenga una base de datos de sus correos electrónicos y pues creo un correo electrónico y le doy la impresión de ser un correo válido y se lo mando a todas las personas. Muchas personas como yo no tienen cuenta en este banco, pero con uno que tenga y que diga, bueno, y actualice su data, ¿qué va a hacer? Al darle clic a este link, lo va a direccionar a una página web
a una página web similar a la del banco, pero no es la del banco. Es una página que el delincuente creó para engañarlo. En esa página le va a pedir a usted que confirme su data, su nombre, su DPI, su código de su banca en línea y su contraseña. Y usted le da clic en verificar. Le va a dar un mensaje de actualización correcta. Listo. Cierra usted la pantalla o puede hacer, el delincuente puede hacer que luego de ejecutar esa acción se cierre la página de forma automática. Y listo. Pero usted esa actualización la hizo ¿dónde? En una página que el delincuente creó. Esa información ya la tiene él. Pero vean este correo que crearon, ¿verdad? O sea, eso es sentido común. Miren, Banco Industrial. El correo es n-muchnik@hotmail.com. O sea, este banco tan grande y tan sólido no va a tener una cuenta así. Por eso les digo, es sentido común. Muchas personas caen en esta cuestión, pero el asunto es que el delincuente ya teniendo sus credenciales de su banca en línea, en este particular caso que yo les estoy contando aquí de este Alejandro Pineda Urbina, este señor ya tenía varias cuentas, ya tenía credenciales de varias cuentas. Entonces fue y aperturó una cuenta en ese banco y empezó a mover dinero de las cuentas de las cuales él tenía control. De una movió 30,000, de una movió 50,000 y así. Bueno, cuando ya tenía una cantidad grande de dinero, fue al banco, sacó el dinero y se fue. No contento, siguió con esa práctica y en la siguiente vez fue que lo aprendieron. Entonces, este caso que yo les acabo de narrar tiene muchas cosas. Tiene, por ejemplo, estafa, ¿verdad? Tiene un mecanismo de estafa. Pero para acceder a la banca en línea, cometió este delito, uso de información, ¿verdad? Porque accedió a la banca de las personas sin su autorización, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería este delito. Y este sería el ejemplo. Siguiente. Artículo 274, literal G. Este literal explica, habla acerca de los programas destructivos. Veamos qué dice esto. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 200 a 1,000 quetzales al que distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de cómputo. Entonces, los verbos rectores que utiliza este delito son al que distribuyere, distribuir o poner en circulación. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? El que sabiendo que tiene un virus y que le va a perjudicar a otra persona en sus registros, en sus programas o directamente en las partes físicas de su dispositivo, o sea, que queme la tarjeta madre, por ejemplo. Entonces, si esta persona, a sabiendas de ese daño que provoca ese virus, se lo envía a usted y usted lo ejecuta, esta persona estaría cometiendo este delito de programas destructivos. Estos programas destructivos son virus, ¿verdad? Virus informáticos. De virus, pues existe una gran cantidad, una gran gama de virus. Hay virus que se dedican a espiar y robar información. Hay virus que se dedican a encriptar información. Hay virus que se dedican a espiarnos, ¿verdad? Como a encender la cámara sin la lucecita, encender el micrófono sin que usted se percate, o que simple y sencillamente hace una copia de sus archivos, etcétera, ¿verdad? Una gran gama. Pero bueno, ese no es el objeto acá, hablar de virus o explicar toda esa gran gama que existe. Pero bueno, aquí les quiero explicar otra cuestión. Típicamente, si sobre todo en esos grupos donde están todas nuestras tías, las abuelitas y demás, nos mandan a nosotros un link, ¿verdad? Y la abuelita lo hace sin la intención, o la tía lo hace sin la intención, sin saber qué está mandando. Porque a ella alguien más le mandó algo que dice que
McDonald's está dando un descuento de 50 quetzales. Y entonces ella le dio clic y no hizo nada, pero decide reenviárselo a todos sus contactos. Entonces le llega a usted. Y bueno, usted le da clic ahí, por sentido común, usted no lo debería hacer, obviamente, que cuando McDonald's va a regalar 50 quetzales, eso no. Entonces, por sentido común no lo debería hacer, pero bueno, ya lo hizo, le da clic a eso. Y usted dice, no hizo nada, y le vuelve a dar clic, y no hace nada, abre una página y se queda en blanco. Pues sí hace algo, realmente podría estar instalando un software, un virus, en este caso, en un segundo plano sin que usted se percate y estaría infectando usted su dispositivo. Entonces, pues ahí la tía no tendría la responsabilidad, obviamente, porque ella lo hizo, pues sin saber que era un virus, ¿verdad? Ella, por su negligencia, por su imprudencia o por su impericia. Dependiendo, ¿verdad? Esas tres palabras significan cosas distintas, pero bueno. Entonces, ella lo hizo y no está incurriendo responsabilidad. Cosas bien curiosas de todos estos artículos que hemos visto. Las penas son sumamente bajas para el daño que muchos de estos podrían estar cometiendo. 2, hay algunas cuestiones que están desactualizadas. Por ejemplo, vean este artículo. Al que distribuyere o pone en circulación un programa. Ah, pero ¿y el que lo programa? Yo solo me dedico a programar ese tipo de software, pero yo no lo pongo en circulación. Entonces, yo, según esta reacción, estaría exento, ¿verdad? Entonces hace falta una revisión de algunos de estos artículos, pues para actualizarlos a estos tiempos. Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna duda hasta dónde vamos acá. No, Luis López, este es básicamente por crear el virus. No, este es el delito por distribuir el virus. Usted podría crear el virus y pues no dárselo a nadie, ahí no estaría incurriendo. En tiempos de la pandemia muchos mandaron un link diciendo que llenaran sus datos para el gobierno les diera un bono y muchas personas llenaron formulario y a muchos les dieron ese bono porque ese bono existió. Y bueno, vamos a ver qué más dice aquí. Bueno, también mandan el link de Walmart. Bueno, de plano ya se lo mandaron a usted. Pero bueno, estos son los delitos que están contenidos en el artículo 274 de las literales de la A a la G. Y pues como ustedes se pueden percatar, estos son delitos específicamente orientados a la computadora, la información o a las telecomunicaciones de los dispositivos, ¿verdad? Bueno, prosigamos. Y bueno, todo esto que yo les acabo de decir, evidentemente, pues ahora tenemos una escena del crimen diferente, digital. Diferente a la escena del crimen tradicional, pues ahora se requieren otras cosas, ¿verdad? En esa escena del crimen digital, para poder investigar la comisión del ilícito, en qué circunstancias, de tiempo, modo, lugar, etcétera, se requiere recabar información que está contenida en los dispositivos, que son indicios digitales. Se requiere conocer, por ejemplo, la IP del dispositivo. Esa evidencia digital está contenida en discos duros, en memorias. Esa evidencia digital está en el historial de navegación del dispositivo, en el perfil del usuario de alguien que se conectó, o en el geoposicionamiento del dispositivo según sus conexiones pues, a la telefonía móvil o pues, a las conexiones a internet, ¿verdad? Entonces, todo eso pues, es diferente y son indicios que se deben recabar para investigar el ilícito. Y bueno, hasta aquí llegaba la clase de ayer. Como ven, la clase, por eso fue que adelanté la clase, porque tradicionalmente esto, pues, casi siempre me lleva más tiempo. Don Luis Efraín, ¿qué manda? Licenciado, una pregunta. Acá no dice que específicamente deban ser para obtener algún beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo solo así como, o sea, yo sí sé que es un virus informático, el que me mandaron, por ejemplo, por WhatsApp. Y yo sé que si es un virus informático y yo con la intención de afectar a alguien, se lo mando, aunque yo no vaya a tener ningún beneficio ni nada, también yo estaría incurriendo en el delito. Exacto. Estaría incurriéndolo, aunque usted no obtenga ningún beneficio, ¿verdad? Porque el artículo únicamente explica, básicamente,
y respecto a poner en circulación un programa destructivo o malicioso, ¿verdad? Entonces eso, así tal cual. Ahí lo entendió bien. Bueno, en ese sentido, hasta aquí llegaba la clase de ayer, les decía, entonces, esta clase casi siempre era kilométrica, entonces preferí acortar algunas cositas, reducir unas cosas y dedicarle más tiempo a esta clase, porque siempre acá hay bastantes dudas. Y bueno, prosigamos. Ya ven, hasta aquí llegaba la clase de ayer, esta ya es la clase 2. Sonia, ¿qué manda? Licenciado, buenas noches. Yo tenía una duda. En el literal F, uso de información, podría ser también si, por ejemplo, uno tuviera un conocido en un banco y quiere averiguar si una persona tiene deuda con la tarjeta de crédito en ese banco y esa persona proporciona la información, ¿ahí sería un delito parecido o no? No, está accediendo al sistema del banco, ¿verdad? Y habría que determinar si esa persona está accediendo con sus permisos, ¿verdad? Porque en los bancos hay personas que tienen permisos para ver ese estado financiero de cada uno de nosotros, ¿verdad? Con el objeto de analizar riesgos, créditos, etcétera. Entonces esa persona, en el marco de su empleo, puede ser que esté correcto. Ahora, lo que es incorrecto es que esté dando información suya sin su autorización. Si es para consumo propio del banco, pues se entiende, ¿verdad? Que es para análisis de un crédito, etcétera. Pero si es para darle a alguien más, ¿verdad? Que le diga a su esposo que usted tiene dinero ahí ahorrado, ahí pues estaría mal y habría que determinar qué delito, pero uso de información, no, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasa con las IP dinámicas? Buena pregunta. Eso lo vamos a resolver cuando estemos hablando de informática forense. No falten. Y de nuevo, esa clase va a ser del miércoles de la otra semana, donde ya no hablemos nada que venga en el examen. Yo aprovecho para hablar de esas cosas. Pero bueno, Brenda Martínez, ¿qué manda? Buenas noches, Lick. Una consulta, así como cuando venden ahí por la U, información así como de programas de inglés y todo, ese también es piratería, pero si uno lo compra, también hay delito. Sí, básicamente estaría... Aunque no se divulgue, digamos, o sea, lo uso personal, pero no lo divulgo, igual cometo delito por comprar. Violación de derechos de autor y derechos conexos, sí. Ese delito, el 274, de donde se desprenden todos estos, a donde el legislador le agregó el A, el B, el C, etcétera, establece más o menos como unas 26, 30 situaciones, entre ellas esa, ¿verdad? Porque aquí usted está ocasionándole un daño patrimonial al creador del software. O sea, imagínese, Brenda Martínez, que usted crea un software. Imagínese que usted es la creadora del software de Excel, ¿verdad? Entonces, usted tiene derecho a explotar ese software, el uso de ese software de forma exclusiva, ¿sí? Por algún tiempo. Esa va a ser la siguiente clase, donde yo voy a explicar todos esos temas. Pero bueno, usted protege ese software y obviamente usted tiene un derecho, ¿verdad? Porque usted se quemó las pestañas, usted investigó, usted creó, usted, etcétera. Usted tiene un derecho de explotarlo y poder ganar dinero. Pero bueno, cuando viene alguien y se roba ese software, accede a esas líneas de instrucción, hace las copias y las vende, pues en toda esa cadena, todo el mundo tiene cierta responsabilidad, ¿verdad? Y le está ocasionando un daño patrimonial. Gracias por su pregunta, Brenda. ¿Qué manda don Luis Efraín Luises? Sí, licenciado. La vez pasada usted decía que, por ejemplo, muchas aplicaciones de esas no están reguladas aquí en Guatemala. Por ejemplo, Spotify, Netflix y todas esas no están reguladas aquí en Guatemala. De igual manera, si se de alguna forma se piratea la información de ellos, si se distribuye como que alguna licencia gratuita de ellos, estaría incurriendo en ese delito, aunque ellos no estén regulados aquí en Guatemala, se estaría yendo al lado de como no me acuerdo cuál era la palabra que se usó, pero que no había fronteras. Sí, vea, con el tema de eso que yo dije en su momento, eso era relacionado al tema del comercio electrónico. Yo les decía que lo que no están pagando impuestos acá en Guatemala.
Sin embargo, la protección de propiedad intelectual, de la forma en que opera, es que cuando usted crea un software, usted lo registra y lo puede explotar. Esto, ya vamos a hablar de lo del software, pero tiene una protección de Naciones Unidas, de la OMPI. Entonces usted registra para su explotación. Entonces, las empresas lo inscriben en la mayor cantidad de países posible para que nadie pueda piratearles. De tal cuenta que a pesar de que no estén pagando impuestos acá, si el software está registrado con protección acá, pues obviamente podrían perseguirlo aquí. Pero desde su país también. Sí, y por eso es que son los tratados de extradición, ¿verdad? Y para que si una persona comete un ilícito, pero está en otro país, luego en la investigación poder pedir que el país extradite a esa persona para que sea juzgado por el delito que cometió. Pero ya voy a explicar eso del software más a detalle. Esa va a ser la siguiente clase. Yo me quise adelantar acá porque es bastante extenso el tema. Pero excelente pregunta. Ahora, con el tema del convenio de Budapest, yo creo que ya no me va a dar tiempo, pero les decía que en el caso de Guatemala, bueno, hablemos del convenio de Budapest y aterrizamos en el caso de Guatemala. En este caso, los países de Europa se percataron que tenían todos una legislación distinta con respecto a estos tipos penales, que no utilizaran los mismos verbos rectores, que en varios países no estuvieran reguladas las mismas figuras, estaba dificultando la persecución de los delincuentes informáticos. Entonces, era un delito que aquí sí estaba tipificado, pero en otro país no. Entonces, él lo estaba cometiendo allá, entonces bajo su legislación eso está permitido. El asunto es que son delitos transnacionales que cruzan fronteras, se pueden cometer en cualquier país con una víctima en otro. En ese sentido, la Unión Europea emite el convenio de Budapest, Hungría, ¿verdad? Lo suscriben todos los países de la Unión Europea con el objeto de armonizar todos los elementos de los delitos. 2, establecer mecanismos para su investigación. Y 3, establecer canales de cooperación internacional. Este convenio es muy importante porque es el convenio que muchos países utilizan como un marco con temas de ciberseguridad y delitos informáticos, y muchos países del mundo lo han estado adoptando. En el caso de Guatemala, aún no es un miembro parte, pero ya ha solicitado que se le considere para la aplicación del convenio de Budapest, porque de nuevo lo que le permitiría sería que se investigue aquí y pedir que extraditen a una persona, ¿verdad? Porque hay cooperación internacional, ya sea para investigar o para extraditar personas. Al mismo tiempo, Guatemala tendría que adoptar su legislación, una armonización de los delitos que yo les acabo de mencionar, de conformidad con ciertos elementos que vamos a ver a continuación. Básicamente sería definir delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, que es similar a lo que yo les acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? La destrucción de registros informáticos, etcétera. Las infracciones informáticas como las estafas, las infracciones relativas al contenido como la pornografía infantil y las infracciones vinculadas a la propiedad intelectual como la piratería. Entonces, este convenio utiliza esta clasificación en la parte de los delitos informáticos y yo voy a utilizar esta clasificación para explicar, me voy a saltar acá, pero para explicar, por ejemplo, en el tema de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, yo voy a explicar a qué se refieren ellos, ¿verdad? Y luego voy a explicar cómo es que se cometen, ¿verdad? Mediante un malware, mediante alguna técnica de craqueo, etcétera, ¿verdad? Mediante phishing, ingeniería social, etcétera. Entonces, esto me va a servir a mí para explicar esto. De tal cuenta que eso lo vamos a dejar para mañana, porque sí, me va a llevar, creo que un periodo de clase. ¿Ok? Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos vemos mañana. Si alguien tiene alguna duda, alguna queja, algo que contar, aquí estamos. Y si no, pues nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Nada que Gracias. Feliz noche. Gracias, Lick.
Muchas gracias. Si va a ser una prueba sorpresa, ya avisa con tiempo, por favor. Cabal. Buen provecho para los que van a tomar Igualmente. frijolitos. Dice alguien pregunta, ¿cuándo toca comercio electrónico? Pues mañana vamos a terminar tema de delitos informáticos. La siguiente clase va a ser acerca del comercio electrónico y vamos a empezar a hablar de propiedad intelectual, y la clase después de Navidad vamos a terminar a hablar del tema y acerca de las facturas electrónicas y documentos tributarios electrónicos, y con eso estaríamos terminando el contenido. Entonces ya casi. Gracias, Edgar. Feliz noche, Lick. Bueno, ahora sí. Feliz noche, jóvenes. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Adiós, Lick. Feliz noche, bendiciones. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.